parece que la sala esté llena. Y bueno, se pueden imaginar que aquí tenemos que agradecer la presencia de nosotros a don Sebastián Mora, que es el secretario general de Cáritas España, y que además, bueno, no quiero dejar de resaltar que Cáritas España y la Asociación Católica Propagandista pues, tienen un vínculo muy especial, no en vano. Cáritas España surge como institución dentro del ámbito de la Asociación Católica Propagandista y los primeros presidentes fueron propagandistas, lo cual es un orgullo para nosotros. Decía que tenemos que agradecer la presencia de Sebastián Mora porque sabemos que su agenda bueno, pues está llena de múltiples compromisos, pero también es digno resaltar que su disponibilidad, siempre que se le llama, en la medida que él puede, acepta todas las invitaciones. Nosotros somos un reflejo de ello, un ejemplo, porque ha participado en los congresos católicos de vida pública. Yo lo conocí, como una anécdota, les relataré que lo conocí el año pasado porque le invitamos a las Jornadas Católicas de Vida Pública de Valencia y nos reímos porque lo conocí en la estación de Atocha y quedaban 10 minutos para coger el tren y cuando lo encuentro allí pues nos saludamos y él estaba nerviosísimo porque su billete estaba, por circunstancias que no vienen al caso, estaba anulado y quedaban 10 minutos y bueno, pues con mucha rapidez tuvimos que comprar otro billete nuevo, pero conseguimos llegar los dos, sobre todo él, a Valencia. Muchos de ustedes, estoy seguro que conocerán a Sebastián Mora, bueno, que estuvo el año pasado, por ejemplo, aquí, en esta misma sala, durante la Semana de la Pobreza que organizó Cáritas Diocesana. Para quien no lo conozca, les voy a relatar algunos detalles de su currículum. Bueno, él es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y además bueno, ha dedicado mucho tiempo a los aspectos sociales. Él está vinculado a Cáritas desde el año 1993, primero en Cáritas Diocesana de Madrid, donde trabajó en diversos proyectos, como eran relativos al SIDA, relativos a voluntariado, drogodependencia, temas de comunicación y relaciones externas, para luego pasó a incorporarse a lo que es los servicios generales de Cáritas Españolas. Él es secretario general desde el año 2009, cargo en el que ha sido confirmado por la Conferencia Episcopal Española, pues creo que el 2 de diciembre del año pasado, con lo cual 24 años más. Ha escrito y realizado muchos estudios, como digo, en el campo de lo social, de la seguridad social y sobre el estado del bienestar. Pero de Sebastián Mora, créanme que yo creo que lo mejor es su persona. Les decía, en aquel encuentro que tuvimos en Valencia, fue a exponer una conferencia que se titulaba Solidaridad, respuesta cristiana a la crisis, y a mí, si algo me sorprendió de él fue su claridad y su análisis tan certero de la situación. Y además lo exponía de una forma muy cordial y además muy clara. Recuerdo que yo estos días pues repasaba las notas que yo había tomado de aquella conferencia y al mismo tiempo que repasaba las notas no podía evitar recordar muchas de las cosas que el Papa Francisco ha escrito en la exhortación apostólica a la evangelización. Y lo digo porque, por ejemplo, el análisis de la situación que él hizo en aquella charla era fruto de un discernimiento no tanto sociológico como evangélico, algo en lo que el Papa insiste en la exhortación apostólica. También habló mucho, lógicamente, de desigualdad, de pobreza, y todos sabemos que el Papa pues, incide mucho en la vergüenza de nuestro mundo muchas veces respecto a la inequidad. Y recuerdo además una frase que él decía que había escuchado en Centroamérica sobre los pobres, que le decían los pobres, y decía exactamente, y cito, que eran palabras suyas: no nos da miedo la pobreza, pues es nuestra vida, pero escandaliza la desigualdad.
Pues bien, yo creo que Sebastián Mora es un ejemplo de cómo se debe de vivir el cristianismo a como lo pide el Papa. Y hoy nos viene a hablar de la opción preferencial con los pobres como perspectiva de una nueva sociedad. Y merece la pena escuchar. Sebastián. Muchas gracias por la presentación, que casi, si le dejo 5 minutos más, dice que escribí yo la Evangelio Gaudium, ¿no? Que no tenía nada que ver en ella. No tenía nada que ver en ella. O sea que, gracias por la invitación. Aquí la gente debe saber que bajar al sur, para los que somos de por acá y vivimos en Madrid, pues siempre ayuda. Venir aquí a tomar un vinito para subirse mañana, no más que por eso merece la pena. Que gracias a vosotros. Y voy a tratar de compartir algo que es verdad que decía Juan, que yo he ido rumiando toda mi vida porque creo que es la esencia del Evangelio, que es que desde los pobres la realidad se ve de otra manera, que desde los pobres la realidad nos pide otras cosas y que desde los pobres se ven cosas que no se ven desde otros observatorios. Vivir para, vivir en el trabajo con los más pobres te da una perspectiva distinta de lo que tiene que ser la sociedad. Muchas veces vivimos el ámbito de lo social como un ser más, como un tener más, como un llegar a más, como un desarrollarnos más, y ahí hay esencia y hay perfumes que estamos perdiendo de la misma realidad social. La pobreza, entendido en el sentido de justicia, es un escándalo, pero de la pobreza también se aprende mucho y tiene muchas virtudes. Una forma de ver la vida, una forma de compartir, una forma de entender, una forma de avanzar. Preparando la charla esta, el domingo pasado, viendo la ceremonia de beatificación, me vinieron 4 ideas muy claras en esa ceremonia. Me vino una frase que San Juan XXIII dijo en la inauguración del concilio. Días antes de la inauguración del concilio dijo: la iglesia es de todos, pero particularmente tiene que ser una iglesia de los pobres. En el año 62. ¿Os suena lo que dijo el Papa Francisco cuando tuvo la primera intervención después de ser Papa? ¿Cuánto desea una iglesia pobre para los pobres? Y no porque sea una opción ideológica, sino porque es la esencia del ser cristiano. Una iglesia que no solo haga cosas para los pobres, sino que realmente sea una iglesia de los pobres. Me vino otra frase, otra cita de San Juan Pablo II que decía: la opción o el amor preferencial por los pobres. Esta es una forma y una primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo. Es para todos, no es para los de Cáritas, no es para los que tienen una vocación especial, no es para las que viven un carisma especial, como la hija de la Carliana, no es para todos. Cada uno según carisma y posibilidades, pero es para todos. Nadie puede poner entre paréntesis la opción preferencial por los pobres, si se llama cristiano. Otra cuestión es cómo desarrolle esa vocación de estar con los pobres. Pero nadie puede saltárselo, no es algo para los que más se quieran afectar, no es algo que es para todos. Y es para todos porque es una opción cristológica. Decía el otro Papa presente, Papa Emérito Benedicto, dice: la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica de aquel que dice que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Palabras que dijo en Aparecida, que si veis la Evangelio Gaudium cita el Papa Francisco textualmente, porque la escuchó en boca de Benedicto, siendo él el encargado de redactar el documento de Aparecida. Si nos llamamos cristianos es porque nos nutre la opción por un Cristo pobre y desde ahí somos imitadores de ese Cristo pobre. Y por eso la opción por los pobres no es una opción ideológica,
no es una opción sociológica, no es una opción política, sino que es lo más gordo que tenemos, es una opción cristológica. Aquel que se pone delante de la cruz o opta por los más pobres o se está perdiendo algo esencial de la cruz. Y es algo que no es, y vuelvo a repetirlo, lo repetiré 1000 veces, no es algo que podamos y debamos manejar. Lo que sí tenemos que discernir es dónde Dios nos pide que estemos para estar con el pobre. Y por último, pues veía al Papa Francisco, ese Papa que dijo que quería una iglesia pobre y para los pobres, y ese Papa que ha dicho algo tan esencial como que los privilegiados del mensaje evangélico tienen que ser pobres. Y dice algo muy coloquial: poneros como os pongáis, buscad las explicaciones que le expliquéis, hacer gran teología, pero hagáis lo que hagáis, los pobres aparecen siempre como el centro del Evangelio. ¿Y eso excluye a los que no son pobres? No, pero son el centro. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 hijos y estoy casado. Cuando nació mi primer hijo, ya hace 18 años, yo me di cuenta de algo muy claro, que yo quería más que nunca a mi mujer, pero el centro era mi hijo. Dice, que no querías a tu mujer. No, no, la quería a muerte y la sigo queriendo a muerte, pero el centro de mi pasión cotidiana era mi niño, que además nació malito y estuvo un mes ingresado. Nada más. Son centros. No excluyen, pero centran. Y en el Evangelio no excluyen, pero centran. No es que no quiera a los otros, pero el centro está en los más pobres. Y por eso tenemos que educar nuestra mirada y por eso tenemos que educar nuestra acción. Y tenemos que educar la mirada y tenemos que educar la acción desde esa opción preferencial por los más pobres. ¿Y nuestra visión cómo es? ¿Cómo es nuestra visión? Cuando nosotros miramos la realidad, ¿cómo la miramos? Decía Benedicto XVI en una frase muy, muy bonita, la caridad del cristiano es un corazón que ve. Bueno, pues nosotros vemos la realidad desde el corazón. Vemos la realidad embargada de personas y de rostros. Vemos la realidad embargada de historias. Vemos la realidad embargada de esperanzas, de anhelo, de lágrimas, pero también de risa. Y esa es la forma de sentir la realidad. Caritas y la Iglesia no hace sociología por hacer sociología. Hace sociología de las personas, hace sociología de la experiencia y hace sociología de la realidad social, evidentemente, para poder, de alguna manera, entroncar con la vida de las personas más empobrecidas. Y ese corazón que ve, ¿con qué se encuentra? Pues se encuentra con una realidad, y ya es casi un mantra, de repetir continuamente, nos encontramos con una realidad de un empobrecimiento muy importante. Un empobrecimiento muy severo y un índice de desigualdad entre las personas cada vez mayor. Fijaros, no es momento de hablar de si, o no es el papel mío hablar de si ya el ciclo es positivo o vamos a salir del túnel o no del túnel. Lo que desde la Iglesia tenemos que hablar es qué pasa con los que están en el túnel. Que es que el túnel está lleno. Vayamos en el buen camino o vayamos en el mal camino, el túnel está lleno. Y nos puede pasar como ha pasado en otras crisis, que salgamos de la crisis, pero con el túnel lleno de gente. Porque lo que se demuestra en todas las crisis es que las personas que pasan a un empobrecimiento severo, al final el ciclo de expansión económica no las reduce en la misma proporción que aumenta. La crisis de los 90, menos severa que esta, menos intensa en tiempo y menos intensa en la afectación económica y social, dejó 8 millones de personas empobrecidas. Creciendo 10 años al 3%. No vamos a crecer 10 años al 3%, ya que nunca. Y 10 años en volver a tener un equilibrio más o menos estable económicamente hablando. ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con las personas que están en el mundo? ¿Y qué pasa? Porque estamos en una situación de una incertidumbre muy radical. Vivimos una situación donde una persona sin hogar me lo relataba a mí de una forma muy expresiva.
Sebas, lo que pasa es que puede pasar cualquier cosa. Ahí donde está. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Yo os invito a que leáis un periódico, cualquiera, y que os vayáis a la línea social y económica. Hoy, fijaros, hoy, si leéis los periódicos, hay como 4 noticias que tienen que ver con el ámbito de la pobreza que son tremendamente peculiares. Y digo, y no contradictorias. No contradictorias. Una son los datos de la EPA, independientemente de la lectura que hagan unos y otros, lo que viene a indicar que hay una estabilidad en el desempleo. Un poquito más, un poquito menos, estabilidad en el desempleo. 2 millones de hogares donde ningún activo trabaja. 700.000 hogares donde no entra ningún ingreso. Claro, es muy curioso este dato de la EPA, tengo que escudriñarlo más, pero nos da un ligero descenso del paro, pero un aumento de las familias sin ingresos. No es contradictorio el crecimiento económico con la pobreza. No es contradictorio. Bueno, datos de la EPA. Segundo dato, el test de estrés a la banca, que están preparados para una recesión de 2 años más. Es decir, parece ser que hay organismos que todavía dicen que nos va a ir mal. Tercera noticia de Guindo, que la cosa va bien, que empieza a haber elementos positivos. Cuarta noticia, la presentación de la memoria de empleo de Cáritas. Se pueden hacer cosas, es posible hacer cosas, pero hay una estabilidad en la pobreza y en el desempleo. Dice, ¿quién miente? Nadie. Nadie. Es que son verdad todas las cosas. ¿Sabéis cuál es el país que alberga 1/3 de la pobreza en el mundo en estos momentos? India. El país con mayor crecimiento económico. No es contradictorio el crecimiento económico con la pobreza. Y por eso, y lo dice Francisco, el Evangelio Gaudium, las teorías del derrame se han mostrado como insuficientes y no han generado la igualdad que dicen generar. Las teorías del derrame son aquellas que dicen tenemos que crecer mucho económicamente para que al sobrar el dinero se va cayendo y algo le llega a la gente. ¿Os acordáis lo de Lázaro, de las migas que caían? Bueno, pues esa es la estructura económica de la teoría del derrame. Crezcamos, que llegue un momento, hombre, al final cuando tenemos tanto dinero, pues algo cae por allí. ¿Y a quién cae? Bueno, pues va cayendo a las personas más vulnerables. Y esto también se le cae algo y ya le llega a los pobres. Pero, y me gustaría que esta idea dejarla clara. En la historia económica de la humanidad, la correlación entre crecimiento económico y evitar la pobreza no se ha dado de forma automática. Si no ha habido otras medidas correctoras, la pobreza ha aumentado en espacios de mucho crecimiento económico. ¿Y sin crecimiento económico se puede evitar la pobreza? No. El crecimiento económico es necesario, pero por sí solo no es suficiente. Y yo creo que tenemos que mirar la realidad desde ahí. Como estamos en un contexto familiar, en un contexto de iglesia, en un contexto de comunidad, fijaros, muchas veces y últimamente se están poniendo en duda los datos sobre la pobreza. Y hay una diatriba de los datos sobre la pobreza. Yo creo que ahí es donde surge la segunda visión sobre la pobreza. La visión que tenemos desde Cáritas, desde las parroquias, desde los proyectos, que la pobreza genera mucho sufrimiento, que la pobreza genera mucho dolor, que la pobreza genera mucha desesperanza, que la pobreza mata, que la pobreza mata. Ayer en Coruña, aparte de ir a tomar un albariño, que tienen buenos vinos blancos por allí, a ver esta noche cómo me tratáis para ganar la competición. Pero había una cosa curiosa, fui a un debate sobre desigualdad y salud. Y hay un hecho claro, la pobreza genera mala salud, la pobreza mata. Y además es un círculo de cuanto más pobre, peor salud, cuanto peor salud, más difícil salir de la pobreza. Y te quedas en ese círculo. Bueno, pues la pobreza no es algo pasajero, la pobreza genera mucho dolor. Y en estos momentos, fijaros,
de crisis estamos viviendo como lo que yo llamo la etapa paréntesis. Nos hemos dicho como sociedad, vale, lo estamos pasando muy mal, eso es verdad, lo estamos pasando muy mal, pero hagamos un paréntesis, tomemos muchas medidas en ese paréntesis, porque tenemos que salir de la crisis independientemente de los sacrificios. Pero ¿quién está pagando los sacrificios? Fundamentalmente. Porque la crisis no ha afectado a todos. La crisis no ha afectado a todos. La crisis ha afectado a las personas más vulnerables y más frágiles. No ha afectado a todos. Es más, ha habido personas que le ha venido bien. Y diréis, anda, los grandes ricos y eso. No. Personas muy normales. Pero para no ir más lejos, a mí, yo soy de los pocos españoles que tengo la suerte de tener la casa ya pagada. Mi mujer trabaja y yo trabajo, millonario. Mi situación es de un privilegio que no tenía antes de la crisis. A mí la crisis, y entenderme, que quede en la grabación que es un ejemplo, entenderme, la crisis, económicamente hablando, me ha venido muy bien. Me ha dado estabilidad, me ha dado superioridad y me ha dado competitividad. Frente a un montón de gente que lo pasa mal. Yo llego a la puerta del colegio a recoger a mi hijo y no estoy preocupado por la factura de la luz para ver si tengo dinero en la cuenta. Muchos papás y muchas mamás sí. Muchos. La crisis no nos ha afectado igual. Y lo decimos, la crisis no, la crisis no ha afectado. Claro, el 9% de personas con más renta en España no han variado su nivel de renta. No lo han variado, sino que lo han estabilizado. Bueno, pobreza y desigualdad. ¿Qué segunda mirada tenemos que hacer? Una mirada, sin duda, sobre los valores. Esta crisis no es solo una crisis económica ni financiera, lo es, pero lo es también, sino que una crisis de lo humano, de una crisis antropológica. Benedicto XVI lo decía en la frase menos citada y más contundente de la Caridad in Veritate: la cuestión social hoy es una cuestión antropológica. Claro, la doctrina social de la Iglesia ha girado desde su nacimiento con la Rerum Novarum el problema de los trabajadores, la cuestión de patronos y obreros, era la cuestión clave de la doctrina social de la Iglesia en su momento. Cómo romper esa injusticia que había con los obreros desde una doctrina social católica que no fuera el marxismo como opción. Nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. El segundo momento es el momento de la globalización del mundo. Pax interni y mater magista. La pobreza se hace internacional. Nos damos cuenta de que la cuestión no es solo patrono-obrero, sino que hay un subdesarrollo muy grande en el mundo. Hay una mirada universal, una mirada a toda la tierra. Tenemos que repensarnos no solo desde la dialéctica patrón-obrero, sino que tenemos que pensarnos desde una dialéctica mundial. Segunda parte. Tercera pata, Juan Pablo II. Cae el comunismo, pero el capitalismo que nos queda tampoco se puede llamar cristiano. Hay un capitalismo que es salvaje, hay un capitalismo que no tiene reglas, que tampoco se puede llamar cristiano. Y hay una reflexión muy profunda sobre lo que muchos han llegado a llamar la tercera vía de la doctrina social católica. Y el último paso, el paso en el que estamos, que inaugura Benedicto XVI cuando dice: la cuestión social hoy es la cuestión antropológica. Ya no es la cuestión patrono-obrero, ya no es la cuestión de la pobreza mundial, ya no es la cuestión de un capitalismo que sigue no siendo cristiano, aunque haya caído el comunismo, sino, señores, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué es ser persona? Y por eso la doctrina social de la Iglesia se abre mucho a cuestiones que clásicamente eran cuestiones de moral personal, el aborto, la eutanasia, porque lo que se está rompiendo es los límites de lo humano. ¿Qué significa vivir en dignidad? ¿Qué significa? Y por eso el Papa Francisco habla ahora de la cultura del descarte.
Como no hay dignidad del humano, se pueden descartar a personas, a grupos y a países. Se puede descartar a los mayores, se puede descartar porque no hay un límite a lo humano. Con lo cual, fijaros la profundidad de la crisis en la cual estamos viviendo. Porque hasta ahora, toda la política, toda la ética, todo el derecho, siempre ha girado en torno a un concepto de persona. Si ese concepto de persona se difumina, vemos que la política se difumina, que el derecho se difumina y que la ética se difumina. Y cómo afrontar una reconstrucción social cuando se nos ha ido por los poros una dimensión valorativa de lo que es ser humano y ser humano en sociedad. Y por eso se puede hablar de población sobrante. Es la primera vez, fijaros, si vemos la historia de la humanidad, ha habido épocas que han sido más brutos que nosotros y han hecho barbaridades. Pero nunca en la historia de la humanidad se había hablado de población sobrante como hablamos hoy en día. En términos económicos, de población que sobra, población sobrante, que no aportan nada, que no son nada, que hay que tratarlo de formas distintas. Hace unos días, fijaros, lo que decía una directora de un círculo de empresarios, no me acuerdo, que hablaba de esos jóvenes que no aportan nada y por eso no hay que tratarlos con la misma dignidad que al resto, porque ni aportan formación ni aportan nada. Y además con una sensación de casi desprecio, ¿Por qué? Porque hemos difuminado el ámbito de lo humano. Cuando hoy hemos presentado la memoria de empleo y ahora venía en el tren leyendo alguna de las noticias y me ha llamado la atención en un blog que es donde se acuerdan de mi madre, la pobre está en el cielo desde hace muchos años, pero la tengo últimamente analizada porque la gente se acuerda de ella. Y había un texto que me ha llamado mucho la atención, que era, y decía así, dice, Cáritas ha dejado de ser iglesia. Bueno, a ver por dónde va. Se ha convertido en una ONG más que solo ayuda a los inmigrantes, a esas pseudo personas que ni siquiera son cristianos, porque hablaba de los musulmanes. Esas pseudo personas ni siquiera que son cristianos. Ni un duro mío va a ir para Cáritas, que es como una ONG de esa, que solo da dinero a los inmigrantes. Fijaros, ya sabéis que no hay locos, digo que se dicen barbaridades, pero me ha llamado mucho la atención, esa pseudo. Pero os voy a poner otro ejemplo, también vital. Cuando nosotros presentamos en una rueda de prensa la labor de Cáritas, yo salgo de esa rueda de prensa creyéndome que soy George Clooney. Guapo, listo, inteligente, simpático. Qué buenos son los de Cáritas. Cuando presentamos el informe sobre la atención e inmigración, salí, que era Juanito Valderrama, abajo, feo. Porque hay pseudo personas. En el imaginario tenemos pseudo personas. Y por eso el Papa, cuando va a Lampedusa, clama, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. O sea, mira, sí, es muy difícil, esto es muy complicado, pero esto es una vergüenza. Y creo que aquí gira la clave fundamental de todo el discurso de la opción preferencial por los pobres. Si los pobres tienen igual dignidad que nosotros, algo estamos haciendo mal. Y voy a dar un paso más, porque estamos en un ambiente y en una cultura y en una vida y en una fe que compartimos. Para los cristianos no es que tengan igual dignidad, es que tienen una dignidad especial a los ojos del Señor. Porque son sacramentos de Cristo. No es solo un discurso ético de decir tienen igual dignidad, no, es un discurso teologal. No es solo que tengan igual dignidad, eso lo pueden decir cualquiera. Los humanismos no cristianos, los humanismos cristianos, los comunismos humanistas, lo puede decir mucha gente, de hecho lo dice mucha gente. Ahora, lo que no dice ninguna religión, lo que no dice ninguna gente es que no es solo que tengan igual dignidad, sino que son los preferidos en dignidad.
Y si son los preferidos en dignidad, tienen que ser los preferidos en nuestra vida. Y tienen que ser los preferidos en nuestros pensamientos. Y tienen que ser los preferidos en nuestras oraciones. Y tienen que ser los preferidos en nuestras acciones. Y tienen que ser los preferidos en nuestra iglesia. Y no solo como sujetos que atendemos, sino como sujetos que celebran. Y eso trastoca la mirada. Y eso trastocó la mirada de San Francisco, y eso trastocó la mirada de todos los grandes santos, y eso trastocó la mirada de todos los grandes mártires de la historia de la Iglesia. Los pobres son los preferidos. Y cuando uno se torna que los pobres son los preferidos, y esto, pues eso es lo que nos cambia la mirada. Y ante esta mirada de preferencia, esta mirada de opción preferencial, tenemos la obligación de recorrer dos movimientos fundamentales antes de actuar. El primero es ponernos en un diálogo radical, en un diálogo serio con los saberes de este mundo. Y aquí hay una llamada muy clara a los cristianos. No tenemos que estar ajenos a la plaza pública del pensamiento, sino que tenemos que estar en el centro de la plaza pública. Dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate: teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, es obvio que las diferentes disciplinas deben colaborar en una interdisciplinaridad ordenada. La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es solo obra de la inteligencia. Existe el amor rico de inteligencia y la inteligencia llena de amor. Estamos llamados a aportar en economía, a aportar en psicología, a aportar en sociología, a aportar en medicina, a aportar interdisciplinaridad, a aportar esa visión de que los pobres son los preferidos de nuestro Dios. Porque en los discursos no salen, en los discursos se evitan, en los discursos tratamos de que no aparezcan. Una de las razones de la crítica política a los informes de Caritas es que perdemos prestigio. Pero ¿cómo vamos a perder prestigio fijándonos especialmente en aquellos que más lo necesitan? Eso es como cuando hay una gran visita a cualquier ciudad y al final pues llevamos al mandatario por la zona que hemos barrido. Después ya las calles de atrás están llenas de papeles, pero oye, por donde pasan hemos blanqueado, hemos barrido, perfecto. Pero no hemos perdido el alma de la ciudad. ¿Cómo no vamos a fijarnos en eso? Pero estamos llamados a aportar desde ahí. Y estamos llamados a aportar de una manera muy clara. Y en segundo lugar, estamos llamados no solo a aportar desde esa inteligencia llena de amor, sino que estamos llamados a hacer experiencias de Dios. Yo creo que el problema fundamental de los cristianos no es que hagamos pocas cosas, hacemos muchas cosas. Y hacemos muchas cosas bien hechas. El problema de los cristianos es que no tenemos la experiencia profunda del Dios de Jesús en ese hacer con los más pobres. Cuando en Mateo 25 dice el Señor, dice, y lo hicisteis conmigo, dicen los apóstoles, pero ¿cuándo te vimos? Cuando disteis de comer. ¿Cuándo te vimos? Verdaderamente en nuestro contacto, en nuestra relación, en nuestro acompañamiento con los más pobres, vemos y hacemos experiencia de Dios, o simplemente es una obligación moral. Porque cuando la caridad la convertimos en obligación, se nota. ¿Cómo se nota cuando yo este domingo mi hijo estaba frito por ir a jugar a la pelota al parque? Un domingo por la tarde yo reventado a jugar con la pelota, un niño, el de 9 años. Fui sin ganas y me dice al ratillo está jugando a la pelota mi hijo, dice, papá, está jugando mal. Cuando el amor se convierte en obligación, no metemos goles. He dicho goles. Bueno, pues yo creo que aquí hay una llamada, y si me decís, Seba, y de lo que vas a decir o has dicho, tratar de qué es lo más esencial. Pues lo más esencial es que tenemos que cuidar nuestra espiritualidad.
Si no somos hombres y mujeres de una profunda espiritualidad, no seremos capaces de perfumar nuestra mirada con la esencia de los más pobres, sino que seguirán siendo un objeto de nuestra atención, un objeto de nuestra obligación o un objeto de nuestro quedar bien como cristianos. Pero no serán un sujeto de nuestra vida espiritual. Decía von Balthasar que la teología dejó de ser teología cuando se convirtió en teología racional y no en teología arrodillada, en teología espiritual. Pues yo creo que en el compromiso con los pobres tenemos que volver a hacernos esa pregunta de teología arrodillada. ¿Realmente hacemos experiencia del Dios de Jesús en nuestra mirada al mundo, en nuestro compromiso al mundo? ¿O simplemente es fruto de una obligación, de un quedar bien, de la presión de grupo, de incluso de una mala conciencia moral, que ya es mucho tener esa mala conciencia moral? ¿O es fruto de un encarnarnos en el mundo que vivimos? Esa espiritualidad desnuda que se compromete con el otro. ¿Y para qué? ¿Para qué dialogar con los saberes de este mundo? ¿Y para qué hacer experiencia y pedir experiencia de Dios en nuestro contacto con los pobres? Pues lo decía el Papa Francisco de una forma muy nítida. Los cristianos estamos llamados a servir, acompañar y defender a los más débiles. Servir, acompañar y defender. Ese es el itinerario cristiano. Servir en las necesidades más básicas. Servir en los anhelos más básicos. Servir en todo lo que podamos servir. Y servir desde un darse. Y aquí, perdonadme que haga un paréntesis. No es más cristiano quien más da, sino que es más cristiano quien se da. Podemos dar muchos kilos de alimento, por eso no somos más cristianos. Somos más cristianos porque nos damos. Y cuando nos damos, es lo del lobo, lo de la viuda, aquello que tenemos y que somos. En una visita a una parroquia de un arciprestazgo, no era de Jerez, o sea que en Paz, no era aquí en Jerez, no tenéis que pensar en cuál fue. Me decía una parroquia, ¿ha estado la parroquia de San Sebastián? Me invento el nombre. Digo, sí, acabo de venir. Aquí hemos repartido 5.000 kilos más de comida. Y digo, ¿y? ¿Pero os habéis dado más? ¿Os habéis dado más? Porque ahí está la clave. El más cristiano, quien más se da, no quien da más. Pero estamos llamados a servir, a arrodillarnos y lavar los pies de los más pobres, perdiendo incluso nuestra capacidad de ser orgullosos y dignos con nuestra situación. Y ahí los cristianos nos tenemos que abajar y nos tenemos que hacer pobres para enriquecer con nuestra pobreza, como canta el himno de Colosenses y mencionaba Benedicto XVI. Muchas veces los cristianos nos llevamos por esa frase tan típica de somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, realmente somos humildes. Nosotros somos los más éticos, los que tenemos la reflexión más sincera, los que estamos haciendo más por los pobres, los más incardinados, los más... Bueno, y la humildad, porque hay cosas que hacemos mal también y tenemos que aprenderlo. Y acompañar significa hacer camino conjuntamente. Y acompañar significa implicarse en la vida de los más pobres y complicarse la vida con los más pobres. Implicarse y complicarse. ¿Cuántos cristianos dan limosna y cuando se cruzan con esa persona por la calle ni le miran a los ojos? Porque no me voy a complicar la vida. Porque no me puedo llevar los problemas a casa. Porque yo tengo mi vida. Y el llamamiento del Evangelio es a complicarse la vida, a implicarse y complicarse. El Evangelio no es neutral ni aséptico. El Evangelio es un grito apasionado para complicarnos la vida. Y en complicarnos la vida está nuestra salvación. Y cuanto más complicada la tengamos, más cerca estamos del reino de los cielos. Me decía en un viaje a Ecuador una señora de una parroquia, dice, mira hijo, tengo una vida tan complicada que yo creo que estoy viviendo yo en el reino. Bueno, pues sí, al menos lo estoy sintiendo. Tan complicado. Ni duermo, ni descanso.
tengo paz, ni tengo sosiego. Tengo que estar con la gente, partiendo y repartiendo. Y eso significa hacer camino un poco. Acompañarse y dejarse acompañar. Acompañarse y dejarse acompañar. Y aquí tenemos que bajarnos también nuestro orgullo, ¿no? Decía Freire que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no necesite nada. Acompañar y dejarnos acompañar. Y en último lugar, servir, defender a los más pobres. Decía también Benedicto XVI en el mensaje a Aparecida, decía: la Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres. Precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido, puede ser abogado de los pobres. Abogado de la justicia y de los pobres. A defender la causa de los pobres. Y defender la causa de los pobres significa renunciar a privilegios que tenemos nosotros. La solidaridad del futuro no será dar de lo que nos sobra, sino a qué estamos dispuestos a renunciar para que otros vivan. El lema de la campaña institucional que hemos tenido en Cáritas los 3 últimos años: vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Porque la solidaridad y la caridad la hemos construido en un dar lo que nos sobraba. Y el futuro lo que nos clama y nos pide es: a Seba, ¿a qué estás renunciando para que otros puedan vivir? Para que otros puedan vivir, ¿a qué estás renunciando? Como persona, como familia y como sociedad. ¿Y cómo estamos educando a nuestros hijos en eso? En a qué estás dispuesto a renunciar para que otros puedan vivir. Y eso es defender la causa de los pobres. Y eso es defender la caridad política. Porque los cristianos, aunque nos quieran echar de la esfera pública, nuestro espacio está en la esfera pública, defendiendo el derecho de los más pobres, defendiendo el derecho de las personas a ser personas. Servir, acompañar y defender a los más pobres. Y desde ahí hacernos carne en la carne y hacernos hombres y mujeres como otros hombres y mujeres. La Iglesia, decía Juan 23, es la Iglesia de todos, pero en particular de los pobres. Y yo quiero hacer un llamamiento para que esta crisis sea un momento de conversión en la Iglesia, un momento de una profunda conversión para que los pobres ocupen el lugar privilegiado. No solo el lugar privilegiado de nuestra caridad, sino el lugar privilegiado de nuestra Iglesia. Ya he contado aquí, le conté la anécdota, pero como muchos no estuviste y lo cuento, del efecto Aracena en la Iglesia. El efecto Aracena era una voluntaria de Aracena, pueblo de Huelva, cercano a donde se curan los jamones, y me decía que el espacio de los pobres en las iglesias, en las parroquias, era el mejor sitio para curar jamones. El más apartado, el más oscuro y el más frío. Y sin embargo, los pobres lo que se merecen es estar al lado del altar. Ese es su espacio en la Iglesia. El espacio donde la Eucaristía se hace sacramento y donde los pobres se hacen sacramento. Y los pobres no pueden ser solo objetos de la caridad de la Iglesia, sino que tienen que ser sujetos de la vida de la Iglesia. Y en eso, si os fijáis, hemos perdido el tren. Los gitanos piden en Cáritas y van a rezar al culto. Los inmigrantes latinoamericanos que vinieron siendo católicos son evangélicos. Y vienen a Cáritas a pedir ayuda. Pero no hemos sabido colocarlos en el centro, porque el centro lo hemos ocupado nosotros. Y cuando ocupamos el centro, los pobres no tienen sitio. Y por eso tenemos que seguir pidiendo, como decía la Gaudium et Spes, que los gozos y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco o no deba encontrar eco en nuestro corazón. Y desde ahí, desde ese hacernos carne, el llamamiento y la descripción que hacía el Papa Francisco de San Juan XXIII, San Pablo y San Juan Pablo II, fueron personas que tocaron la llaga de los pobres. Estamos enviados a tocar la llaga de los pobres, con los pobres y para los pobres. Muchas gracias.
si no la escribió, participó en la elaboración de la material, al menos a mí me lo parece. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tus palabras, y como tenemos tiempo, y estoy seguro que alguien tendrá preguntas para hacer un coloquio, pues lo abrimos. Si alguien quiere preguntar, si les ruego brevedad para dar tiempo a que otros puedan hacer preguntas. Sí, buenas noches. Muchas gracias a Sebastián por su intervención. Ha sido muy amena y muy profunda, y desde luego, claro, podría matizar los puntos de su charla. En primer lugar, señalar, resaltar que Jesús vino a este mundo a rescatar a los pobres y a los pecadores. Entonces quiere decir que si no estamos entre los pobres, sin duda estamos entre los pecadores. Y en nuestro propio pecado llevaremos la penitencia. Nosotros, desde luego, vemos el mundo, la EPA, con casi 6 millones de parados, muchos millones de pobres, pero sin duda yo pienso que el crecimiento al final tiene que derivar forzosamente por la mejora de los pobres. Porque si nosotros hiciéramos una comparativa con los años 40, la mayoría del pueblo español estaba empobrecido. Yo no podía ir a la escuela porque no tenía ropa, no tenía medios. Y sin embargo, hoy día los pensionistas, muchos de los pensionistas pueden vivir, y muchos trabajadores. Yo creo que ha habido un progreso. Claro, nos estamos limitando a situaciones de periodos cortos, y entonces salen peores resultados. Y la defensa que los católicos debemos hacer de los pobres, desde luego, se ha perdido mucho por las tendencias que nos ha llevado a la pérdida de valores, y quiero terminar diciendo que tenemos las conciencias envenenadas, retorcidas, y tiene que hacerse un gran esfuerzo por la Iglesia para evangelizar de nuevo a los propios católicos. Muchas gracias. Sí, solo el tema del crecimiento económico. Yo lo he dicho algo parecido a lo que usted ha dicho. Sin crecimiento económico no hay bienestar y justicia, pero solo con crecimiento económico tampoco. Hemos tenido épocas en el mundo con mucho crecimiento económico, y sin embargo no ha crecido ni el bienestar ni la justicia. Evidentemente, sin crecimiento económico las cosas empeoran. Evidentemente, claro, eso es de perogrullo, ¿no? Pero solo con el crecimiento económico, y es lo que dice el Papa Francisco en el Gaudium, solo con el crecimiento económico no hay un crecimiento a escala humana. Hay crecimiento de dinero, pero no crecimiento a escala humana. Ahora, sin crecimiento económico tampoco hay posibilidad de ese desarrollo a escala humana. Sí que tenemos que tener en cuenta también la perspectiva global. Estamos en una sociedad que no tiene la frontera definida en lo económico, sino que estamos en un mundo global, globalizado, y que sí que tenemos series temporales muy largas de carácter global, que dicen que en épocas de mucho crecimiento económico ha habido continentes enteros que han sobrado, por ejemplo África. Ha habido un crecimiento económico muy importante, y en África no ha habido ese crecimiento a escala humana, por razones políticas, de la dictadura, de la corrupción, de muchas otras cuestiones. El desarrollo económico por sí solo no genera desarrollo a escala humana. Sin crecimiento económico tampoco. ¿Alguien más? Bien, un par de cuestiones. La primera, una reflexión en torno a ese escrito que ha hecho un supuesto católico, por lo del pseudo persona, ¿no? O la comunicación. Es tristísimo, pero lo más triste es que eso lo conocemos todos, porque aquí, en esta propia diócesis, yo he oído ese discurso en cristiano, me duele mucho, pero es así. La otra cuestión es una pregunta que le hago.
ha hecho esta mención a las críticas de los políticos a Cáritas. En concreto, el personaje señor Montoro, cuando puso en cuestión a Cáritas. Él solo se le critica, evidentemente, ¿no? Para todos nosotros. Pero no echamos de menos una palabra de la Conferencia Episcopal, de la jerarquía de la Iglesia, en defensa de Cáritas. Ni una sola palabra. Gracias. A ver, el discurso, la primera parte, el discurso de la inmigración. El discurso de la inmigración dentro de muchos de los cristianos es un discurso tremendo, que asusta, y muchas veces legitimado con razones pseudoteológicas. Por ejemplo, que no son de nuestra creencia. Cosas que no están en ningún sitio de la doctrina de la Iglesia, ninguno. La dignidad de lo humano está por encima de las diferencias de cada uno, religiosa o de cualquier signo. Pero el discurso de la inmigración es un discurso tremendo. La memoria que presentaba hoy de empleo ha sido el primer año, en mucho tiempo, los últimos 15 años me parece que era, donde las personas atendidas en el programa de empleo son más autóctonas españolas que inmigrantes. En el año 2008, creo recordar, no creo mucho la fecha, 2007-2008, solo el 30% de las personas atendidas en el programa de empleo eran autóctonas, eran españolas, y el 70% eran inmigrantes. Ahora mismo el 53% son españoles y el 47% inmigrantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir aquello de Bertolt Brecht. Vinieron por los judíos, pero yo como no era judío no me importó. Vinieron por los gitanos, como yo no era gitano no me importó. Vinieron contra los cristianos, yo como no era cristiano no me importó. Vinieron a por mí y ya era demasiado tarde. Al final la sociedad va descartando a los más frágiles y vulnerables. Y no por razones del color de la piel, sino por razones de vulnerabilidad. Y uno de ellos puede ser el color de la piel. La crisis ha afectado más radicalmente a las personas más frágiles. Y las personas más frágiles eran las personas migrantes en términos generales. Pero después ha seguido afectando a los más frágiles. Y está afectando mucho más a los jóvenes. Y está afectando mucho más a las familias monoparentales. Y está afectando mucho más a las mujeres. Cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Y con la inmigración nos está pasando algo parecido. Es decir, cuando vengan a por los españoles, ya era demasiado tarde. Y después con respecto, fíjate, la conferencia episcopal en el tema ese de Montoro ha estado tremendamente cerca de la apoyando, cerquísimo, con llamadas continuas del secretario general y de la conferencia episcopal. Solo por estrategia comunicativa no podemos entrar a rebatir cosas que no merecen la pena ser rebatidas. Pero desgraciadamente la Conferencia Episcopal hubiera entrado en trapo si hubiera algún otro tema. Bueno, no lo afirmaría tampoco, es decir, fue un tema consensuado y con apoyo explícito de la conferencia, en este caso, Ustedes lo han sentido el apoyo, pero yo de fuera pues, no lo he sentido, muchos cristianos no lo han sentido. Pues yo te tengo que reconocer que cuando lo he sentido me he sentido muy bien. Vale. Buenas tardes y gracias también por la charla que ha dado. Yo simplemente un matiz, porque ahora estoy muy sensible en este asunto. Y cuando hablo de este tema de la importancia de los pobres, en algún momento mi reflexión es: yo no me doy a los pobres o no le dedico a los pobres porque son pobres, se lo doy porque son mis hermanos. Entonces, porque si no parece que en el discurso creamos que están por un lado los pobres y por otro lado que no somos pobres, pero no somos dos grupos que en realidad somos de la misma familia y somos hermanos. Y que uno dentro de la familia pues ha tenido la mala suerte de vivir en otro país, de ser otro color y de tener unas diferencias económicas. Pero al fin y al cabo, desde la perspectiva cristiana, son mis hermanos. Y si les ayudo no es porque sean pobres, sino porque han tenido la mala suerte de estar en unas condiciones que no son las mías
y que como hermanos, igual que en la familia se atiende al cuñado que ha quedado en paro, que es de la familia, o al hijo que está en la cárcel porque ha tenido no sé qué, pero es el hijo y es el hermano de él. Entonces, la perspectiva de la hermandad, yo creo que habría que tal vez, perdone que haga esta clave, pero es que voy en esa línea, porque si hablamos solamente de pobres y ayudar, no, es que son mis hermanos, que aquí no estamos jugando al lado nuestro, la hermandad de esta familia humana, tal vez lo cual Sí, yo de hecho, fíjate, la campaña que tenemos en estos momentos se llama Una sola familia humana, a nivel de Cáritas Internacional, o sea que la dimensión de fraternidad en el sentido cristiano es clave. Pero, o sea, te doy la razón de la teoría que es verdad, esa fundamentación, pero cuidado con los idealismos y espiritualismos de que somos iguales, cuidado, porque son muy peligrosos también. Porque acaban negando la condición material de la existencia de muchas personas. Y puede ser un mecanismo más que de fraternidad, de evasión. Decía el padre Arrupe a los jesuitas hace muchos años, decía, hoy otorgarse la visión de considerarse igual que los hermanos pobres, con la pobreza tan intensa que hay, puede llegar a ser una osadía. Cuando yo llego a casa y tengo mi calefacción en invierno, y tengo mi plato de comida, y tengo mi familia, soy igual y soy hermano, pero también soy muy distinto. Entonces, ¿cómo jugar con esas dos dimensiones de la realidad, en el sentido más social y material del término, y la realidad profunda, ética y teologal de la fraternidad? Tenemos que tener mucho cuidado en esa dialéctica, porque se han hecho muchos espiritualismos con ese somos iguales, diciendo, no sé, ¿no? Los ricos también lloran, cosas de este estilo de la teleserie, que es verdad, pero hay que no huir de la realidad, sino ir más adentro de la espesura, que diría San Juan de la Cruz, y tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Así que yo creo que en perspectiva cristiana la fraternidad, la visión teologal de todos somos hermanos es clave, pero tenemos que tener también mucho cuidado con negar esas diferencias en el orden material y económico que existen. No para que sea una dialéctica de clases sociales, sino para que sea precisamente algo que nos llame a compartir fraterno con el otro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por las palabras. Y quería hacer hincapié en lo que comentaba sobre el tema de que continuamente y día a día escuchamos noticias y vemos, como ha destacado, 4 noticias sobre pobreza que quizás parecían diferentes. Y yo creo que llega un momento, que es lo que hablábamos, que escuchamos continuamente noticias, pero llega un momento que dejamos de ver y dejamos de escuchar. Y me vienen a la cabeza las palabras también de Ana Abril, que cuando estuvo aquí con nosotros, que hablaba sobre el hecho de que llega un momento en que convertimos esa situación en normalidad, en que dejamos de verlo como algo tan duro como hablaba. Entonces, mi pregunta iba precisamente a eso, a cómo conseguiremos abrir los ojos y dejar de ver eso normal, o acabaremos pasando esta crisis, llegando, porque en algún momento pasará, pero dejando a esas personas, como decía, metidas en el túnel y no seremos capaces de verlos a tiempo. Sí, mira, 3 reflexiones muy cortitas. Yo digo que vivimos en un momento cultural de ignorancia informada. Nunca hemos tenido tanta información como en estos momentos y nunca hemos sido tan ignorantes. Información toda, cualquiera la saca un teléfono, dentro de un smartphone, le da cualquier cosa y os salen datos para aburriros. Pero sin embargo, conocimiento muy poco. Ignorancia informada. Y son una especie de idiotas morales con mucha información, pero con mucha ignorancia. Tenemos una ignorancia supina, pero eso sí, con mucha información, ¿no? Y hay 1000 ejemplos, ¿no? Yo, fijaros, cuando empezó la crisis, los lunes en la cafetería ya no se hablaba de fútbol, se hablaba de la prima de riesgo, ¿no? Que antes todos teníamos una prima que se llamaba Carnita, pues ahora tenemos una prima que se llama riesgo, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Ni idea, ni puñetera idea. Pero, bueno, pues gente más metida en el tema, el resto, pues ha subido, ha bajado, Dios mío, ha subido, Dios mío, que ha bajado, ¿no? Bueno, y es una primera referencia. ¿Qué norte tenemos para leer la realidad? Porque la información satura de tal manera
que no es muy difícil procesarla de una manera adecuada. El segundo, de la normalidad, es de las cosas que más me bloquea también. Y me bloquea porque, fijaros, ya están hablando los economistas, cuando yo estudié económica el paro friccional era del 10%, ¿no? Y era un paro de sociedades avanzadas en torno al 10% se ha hablado. Ya se está hablando en España de un paro friccional del 18%. Es decir, lo hacemos normal. Lo hacemos normal. Eso era como mi padre con el colesterol. Mi padre le gustaba mucho comer, ¿no? Y el médico, que tiene el colesterol alto, no, él subía la tasa. Si el colesterol alto era 200, yo 250 es lo normal. Bueno, pues parece que nos tenemos que acostumbrar a convivir con la pobreza. Que no es normal que suba la prima de riesgo, como decía el Papa Francisco, y nos asustamos, y es normal que muera alguien en la calle. Y nos parece lo normal. Y ante lo normal tenemos que indignarnos éticamente. Claro, no podemos permanecer. Y por eso tenemos que cuidar la mirada, y yo lo que decía es cuidar la mirada. Y la mirada se cuida saliendo de la ignorancia con criterios éticos para leer la realidad, con contacto con esa realidad. No podemos hablar de lo que no vivimos, sino que hablamos de lo que vivimos y sentimos. Y tercero, compartiendo esa realidad con otros. Necesitamos el gusto espiritual de ser pueblo, que habla el Papa Francisco. Sentirnos en comunidad compartiendo una visión común de lo que nos va pasando. Criterios éticos, experiencia y compartirlo, para poder tener una visión no normal de lo que no debiera de ser normal. Muchas gracias por el análisis que ha hecho de la crisis, que suscribo totalmente. En mi modesta opinión, creo que si esta crisis ha tenido algo positivo, es que ha puesto al descubierto nuestras vergüenzas, ¿no? Y yo pienso que más que, y lo ha apuntado usted, más que crisis económica, que más o menos, más pronto o más tarde se solucionará, es una crisis moral de valores. Y en ese sentido, ¿qué piensa usted que se puede hacer para solucionar esa crisis social y de valores de cara a un futuro? Muchas gracias. Si yo lo supiera, igual me nombraban algo del multicasterio, porque yo pillaba a Lucas. A ver, yo diría que tres cosas. Primero, rezar. Rezar. Tenemos que ponernos en actitud orante ante aquel que todo lo puede. Y saber que todo es don y gracia. Y muchas veces nos empeñamos en hacerlo todo desde nuestra fuerza, y por eso nos estrellamos. Poner una actitud de Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué podemos hacer? Lo segundo, el ámbito educativo, clarísimamente. El ámbito educativo no solo el ámbito educativo formal de escuela, universidad, que también, sino el ámbito educativo de la vida cotidiana. En algo hemos fallado la Iglesia en el ámbito educativo. La mayoría de chavales han pasado por la catequesis de primera comunión. Mi hijo, el pequeño, hace la comunión ahora en mayo, el 17 de mayo. Rezar por él todo, por nosotros, ¿os acordáis? El 17 de mayo. Llevan 3 años de catequesis. 3 años. Con grupos, con experiencias comunitarias a su nivel, de pequeñito, con catequesis semanal. Y si ahí no transmitimos los valores, ¿por qué será? ¿Por qué será? Lo tenemos mucho más trabajado nuestro fracaso en el ámbito educativo formal. ¿Cuánta gente se forma en universidades católicas, en colegios católicos? ¿Qué valores transmitimos? No habrá país en el mundo donde haya tantas instituciones educativas por donde pase tanta gente. Pongo un ejemplo. Vivimos una crisis de valor en el mundo financiero. Las 2 grandes escuelas de negocio en España no son ateas, ¿eh? Una de Locke y otra de los jesuitas. Y también de algo hemos fallado ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda de nuestro modelo educativo.
que nunca ha sido buenísimo en la creación de valores. A veces ahora nos lloramos por lo que no tenemos, pero bueno, ha habido años buenos, pero ha habido épocas buenas y tampoco épocas tan buenas. Y en tercer lugar, el testimonio. La contradicción entre lo que decimos y hacemos nos inhabilita para el resto de acciones. Os cuento una anécdota. Me invitaron, no voy a decir dónde, a un sitio a dar una charla de algo parecido a esto, ¿no? Y una vez terminada la charla, que era más bien un seminario así un poco pequeño, había un ágape. ¿Cómo me puso? Pues yo soy aficionado, ¿eh? ¿Cómo me puso? Bueno, hay algo, ¿no? Y eso muchas otras cosas, ¿no? No, el dinero no es lo importante, unas matrículas, unos precios. Yo creo que rezar, retomar todo nuestro modelo educativo, ya digo, no solo el formal, sino en nuestras catequesis, en nuestros grupos, en nuestras caritas, en nuestros movimientos apostólicos y el testimonio. Creo que vivimos, ya lo decía Pablo VI, no en la época de los teólogos, sino de los testigos. Bueno, pues yo creo que estamos en la época de los testigos. Y fijaros que ese testimonio sencillo, humilde, a veces desencajado del Papa Francisco, está llegando. Y no es un gran teólogo, no es un gran comunicador en el sentido que lo era Juan Pablo II, es un hombre sencillo. Una pregunta más, la última porque estamos limitados por el tiempo, porque hay una hora que hay que cerrar el obispado. Yo trabajo como voluntaria en Red Madre, no sé si conocen a la Red Madre. Y esto nos hemos de acompañar, servir y defender a las mujeres laborales. Pero lo que nos estamos encontrando son unas situaciones de necesidad increíbles. Y claro, nosotros como cristianas, la voluntaria personal que atiende a esas mujeres, nosotros nos limitamos a ayudar por los niños, a ayudar a las mujeres en la maternidad. Y no sabemos cómo afrontar estas situaciones y cómo decirles a nuestras voluntarias que deben, como cristianas, si ayudar o no ayudar económicamente. Tenemos esa dificultad. Hombre, derivamos a instituciones que ayudan con alimentos y demás, pero no les cubre las necesidades. Sí, yo le diría que hablaras con Paco después, como el director de Caritas, que está por aquí. Pero que él un ejemplo muy claro de lo que tiene que ser el testimonio cristiano. Porque por un lado tenemos muy claro el no al aborto, lo tenemos clarísimo, y lo proclamamos y lo luchamos. Pero por otro lado estamos poniendo los medios suficientes para que esas madres que siguen adelante en situaciones tan difíciles tengan todo el apoyo de la comunidad cristiana, con la misma fuerza, con la misma potencia y con el mismo número de gente detrás. El testimonio. El testimonio. Porque no vale predicar y no dar trigo. Si predicamos, con todas las consecuencias, con todas. Y si nos metemos en la arena pública defendiendo el derecho a la vida, en todas sus fases, pero en todas. Desde el momento de la concepción, cuando nace, cuando es adolescente, cuando es más mayor, cuando es más mayor todavía y cuando está en la fase final. En todas, con la misma radicalidad, con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma argumentación, con el mismo número de gente, con el mismo... Y ahí, es que es decir, aquí tenemos un tema muy testimonial, los cristianos. Y me voy a mojar más todavía. Y muchas veces damos casi un testimonio de estar apartados unos de otros. Por un lado lo del derecho a la vida y por otro lado lo de los pobres. No, pero si es que la maternidad es un hecho biológico,
es un hecho ético, es un hecho religioso, es un hecho amoroso y es un hecho social también, porque no se da luz en la luna, se da luz en un sitio, con unas condiciones. No, estemos ahí. Y estemos ahí cuando hay un decreto sanitario que deja, por ejemplo, las mujeres fuera. Dice, no, pero la maternidad está dentro. Cuando se enteran, cuando pierden el miedo, pero luchemos con la misma fuerza. Y tengo una reunión con Paco. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tus palabras, por tu testimonio y, bueno, pues abrirnos los ojos a muchas de las cosas que has dicho. Agradecemos la asistencia a todos ustedes.